La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el ingeniero Osiris de León, geólogo, experto en hidrología, en hidráulica, y además un tremendo comunicador, y probablemente una de las voces más autorizadas en este momento en relación al tema de Haití. Yo siempre decía que cuando hay un huracán, cuando van un terremoto, siempre Osiris está obligado a ir a los programas. Ahora, yo por eso lo convoqué con tiempo. Y gracias a Dios lo conseguí en el día de hoy, porque yo temí que él no iba a poder estar aquí. Y quizás tengamos tiempo de hablar de eso al final. Osiris, buenos días. Gracias. Buenos días, amigo y hermano Ramón Núñez Ramírez. Gracias inmensa por la cortesía de invitarme a conversar contigo y con el pueblo dominicano sobre esos temas que están en la agenda. Y ciertamente, quizás por poco no hubiese podido venir, aunque tal y como tú has señalado en la introducción, tú habías convocado con suficiente antelación de la semana pasada, desde principios de la pasada semana, y ya habíamos hecho el compromiso tú y yo, y eso me obligó a hacer un esfuerzo ayer para regresar a Santo Domingo y cumplir contigo, porque no se veía elegante no cumplirte después de haber hecho el compromiso casi 10 días antes. Así es que gracias de nuevo por la convocatoria y estamos aquí para conversar contigo y con todo el país sobre cualquier tema que resulte de interés para nuestra básicamente sociedad. El tema obviamente es el canal que están construyendo los haitianos. Pero claro, esto se ha convertido en un debate político, en un debate de insultos en las redes. Yo quiero el enfoque técnico del especialista. Lo primero es, ¿qué pasó, Osiris, entre mayo del 21, cuando una comisión binacional, esto no está firmado por el canciller, no, dice, reconociendo en base a las informaciones presentadas el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río de Jabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Repite la última línea para que la gente la entienda. Que la obra iniciada en el río de Jabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Del cauce del río. Y es ahí que cuando yo leo ese texto, en mayo del 2021, hago una advertencia pública a la Cancillería, al gobierno y al país, de que ahí hay un tema de semántica, que te están diciendo de forma deliberada, mira, yo no voy a desviar el cauce del río. Y yo les digo, miren, el cauce del río es la sección transversal por donde transita el agua, con lluvia o sin lluvia, con sequía o con huracanes. Si hay agua, transita el agua, si no hay agua, no transita el agua. Ese es el cauce. Ahora bien, ellos no le están diciendo al Estado Dominicano que no van a desviar el agua, sino el cauce. ¿Por qué? Porque, Ramón, tú como ingeniero sabes que el objetivo de un canal es captar agua donde hay para llevarla a donde no hay. Ese es el objetivo de todo canal de riego en cualquier parte del mundo. Todo canal disminuye el caudal del río. Evidentemente, porque cuando tú traes agua a Santo Domingo para el acueducto desde el río Nizao, tú disminuyes el caudal del río Nizao. Cuando tú sacas agua de la presa de Las Varías para el canal Marcos Cabral, que va hacia Peravia, y el canal Nizao-Najayo, que va a San Cristóbal, tú estás disminuyendo el cauce, el caudal que tienes en el cauce del río. De ahí que la explicación que le hicimos al gobierno dominicano, a la Cancillería, al pueblo dominicano, en esa opinión que emitimos en mayo del año 2021, era que el hecho de que Haití le dijera al gobierno dominicano a través de la Cancillería que no iba a desviar el cauce del río, no significaba que no iba a tomar el agua del río, que sí la iba a tomar. Y es ahí donde hay que saludar y felicitar al presidente de la República, Luis Abinader, que lo entendió de inmediato y se dio cuenta de que era un juego semántico que estaba utilizando la delegación de Haití y que... Pero la nuestra fue muy ingenua. Y fue ingenua. Y ahí había ingenieros. Sí, pero quienes tomaron la decisión final
estaban por encima del equipo de ingenieros. Y no fue el canciller. Y no fue el canciller. Porque el canciller tenía COVID. No fue el canciller tenía COVID, el canciller lo reconoció en una reunión con nosotros. A partir de ahí el canciller asumió la posición correcta. Perdón, entonces de ahí que surge el comunicado de la Cancillería del 7 de julio. Así es. Que da explicaciones técnicas muy buenas y concluye pidiendo la parálisis. La paralización del canal. Porque ya ahí el gobierno dominicano había evaluado todos los puntos de vista que se habían emitido en los medios de comunicación, había consultado con sus instituciones y con sus especialistas, con el INDRI, con el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado, con todas las instituciones que manejan agua en el gobierno central, y le quedaba claro ya al gobierno de que el canal iba a dejar sin agua el cauce del río Masacre desde la toma del canal, que está justo del lado noroccidental de Codevi, hasta llegar a la zona de Manzanillo. Y que eso iba a que son 2 kilómetros, ¿no? Que entra el canal, sí, aparte de la línea fronteriza, entra 2 kilómetros. Ahora, esos 2 kilómetros comienzan donde tú tienes la parte de aduana, ahí el río hace un meandro hacia la izquierda, penetra al lado occidental, entra a territorio haitiano, y justo ya cuando va a salir de nuevo a territorio dominicano, es ahí donde están montando la captación, olvidándose que es un meandro y que están colocando la toma del canal justo en el área exterior del meandro, y que cuando un río hace una crecida en cualquier parte del mundo, socava afuera y sedimenta adentro. Lo que quiere decir que tú lo has puesto justo del lado donde la crecida te la va a deteriorar cada vez que haya un evento meteorológico extremo, una vaguada, una tormenta o un huracán. Por las fotos, ¿qué caudal tú intuyes que podría extraer? Ahora bien, está el problema de que el canal está más arriba que el río. 2,5 metros por encima del cauce del río. Solo una falla conceptual de diseño. O hay que extraer por bomba o hay que hacer un dique. O un dique, exactamente. Tú lo has explicado de forma correctísima. Son las únicas 2 opciones que tú tienes. O tú haces un cárcamo de bombeo y bombeas ahí el agua para el canal, lo cual es costoso, porque tú sabes que utilizar una bomba eléctrica o de combustible cuesta. Mucho. Y a nadie le gusta el agua por bombeo. La gente quiere el agua por gravedad, porque por gravedad tú utilizas la fuerza gravitacional y es gratis. Ahora, si es con combustible o es con electricidad, hay un costo. Ahora bien, primera falla. Segunda falla, la sección del canal se diseña sin considerar cuál es el caudal medio que tiene ese río. 9 de los 12 meses del año, ese río tiene menos de 2 metros cúbicos por segundo. Recuerda que hay quien dice que menos de 1. Hay momentos donde tiene menos que 1. Es decir, que si eso no, ahora, pero eso no da para sacar agua de ambos lados, nada, como se pretende. Si tú vas hoy, te vas a encontrar que tiene menos de 1 metro cúbico por segundo. De hecho, en ese momento, en mayo, cuando hubo un funcionario de la Cancillería Dominicana que trató de decir que el río tiene 10.6 metros cúbicos por segundo, y que esa agua es utilizada por los productores dominicanos. Yo les dije, miren, primero, ningún río que tenga 10 metros cúbicos por segundo se pasa a pie. Exacto. En ninguna parte del mundo. El masacre se pasa a pie. Se pasa a pie, que lo escribió Freddy Prestol Castillo. Quiere decir que ya cuando Freddy Prestol Castillo escribe ese libro, que fue un bestseller, ya el río estaba prácticamente seco. Y no había la deforestación. No había el nivel de deforestación, muy buena tu puntualización, que hay hoy día. Porque la deforestación ha avanzado de tal manera que fíjate que Al Gore, en su documental de Una verdad incómoda, An Inconvenient Truth, cita a Haití y República Dominicana como 2 ejemplos contrapuestos, donde te dice que del lado este dominicano se cuida la frontera, se cuida el bosque, hay vegetación, y del lado oeste de la frontera no se cuida el bosque, hay deforestación. Y eso está ahí, eso está publicado, no lo dices tú, no lo digo yo, está publicado en un documental que ganó un Oscar. Por tanto, nadie puede argumentar desconocimiento de lo que Al Gore plantea, porque ese documental se distribuyó en todo el mundo, lo vio toda la gente en todo el mundo, y ese problema de la deforestación en Haití es conocido a nivel universal. O sea, entonces es real que hay posibilidad de que se inunde
Codevi de que se inunde también parte de Haití por el canal? Sí, porque la parte de Codevi está emplazada en una parte de lo que fue el cauce viejo del río Masacre. Cuando tú ves esas zonas llanas cerca del cauce actual de un río, tienes que darte cuenta que si la topografía no coincide con la topografía promedio de la región, eso fue una zona de erosión en el pasado geológico cuando había una corriente fluvial de alto volumen. Por tanto, si tú ahora levantas un dique para subir el agua, si la solera del canal está a 2 metros con 50 centímetros por encima del cauce actual del río, tú tienes que subir ahora el dique por lo menos 3,50 o 4 metros. Esa altura es suficiente para tú inundar las áreas de acceso a Codevi. Entonces ahí es donde tú estarías provocando un perjuicio a una zona franca industrial que aunque está del lado occidental, que es del lado de Haití, pues ahí hay inversionistas dominicanos que se podrían ver perjudicados y hay una mano de obra haitiana extensa que se podría ver perjudicada y no hay necesidad, cuando lo correcto hubiese sido que esas dos comisiones técnicas que estaban ahí en la Cancillería, ingenieros haitianos e ingenieros dominicanos, se sentaran, primero, con la topografía regional, segundo, con las dos hemicuencas, la hemicuenca occidental, que es la de Haití, la del río Capotillo, y la hemicuenca oriental, que es la dominicana, la del río Masacre. Ver los caudales. Aquí tú ves gente diciéndote, no, la hemicuenca occidental aporta más agua. No es cierto, porque está deforestada, como tú dijiste ahorita. Y la deforestación es un componente importante en el régimen pluviométrico. ¿Por qué? Porque recordemos que el árbol en su proceso de fotosíntesis necesita dos componentes que son fundamentales. El agua que toma del suelo a través de las raíces y el dióxido de carbono que lo toma de la atmósfera. Ahí es donde produce los carbohidratos esenciales y emite el oxígeno molecular, que es el que tú respiras, que yo respiro. Por tanto, cuando tú talas el bosque, esa agua que el árbol anteriormente estaba absorbiendo del suelo y la estaba aportando como evapotranspiración, ahora no está presente. Se reduce la humedad del aire y siempre que se reduce la humedad del aire, se reduce el régimen pluviométrico porque la lluvia no viene de la nada. La lluvia y cuando es llueve, vapor de agua que está y cuando concentrado en la llueve, troposfera. el agua te lleva a la capa vegetal, todo, que es lo que pasó en Haití. Claro. Entonces te deja el suelo desnudo, estéril, y la productividad de la tierra se reduce significativamente. Hay un argumento que utilizan los haitianos, del profesor Maismin Marie Florent, que él señala que Haití nunca ha extraído agua, que es un solo canal, y sin embargo hasta la fecha la parte dominicana ha construido 11 obras, incluidos 2 acueductos en Castellar, Loma de Cabrera y de Jabón, 2 presas en Cabeza de Caballo y Los Miches, y 5 canales de riego en Juan Calvo, La Aduana, Los Veteranos, El Coco y Don Pedro, y ahora el de La Vigía. ¿Por qué tú te Mira, ríes? esa es una demostración de total y absoluto desconocimiento de cómo se maneja una cuenca hidrográfica y una línea fronteriza. Una cuenca es un área, es una región, tiene kilómetros cuadrados. Una frontera es una línea imaginaria que en el terreno no existe y en tal virtud desde hace 4.000 años las sociedades han buscado puntos referenciales conocidos por todos en una región para que sepan cuál es la línea fronteriza. Te dicen el río tal es la línea fronteriza entre este país y este país. ¿Por qué? Porque así el ciudadano de aquel país y de este país sabe bien cuál es la línea fronteriza y no la cruza. Y sabe que si la cruza es sujeto de alguna sanción por parte del otro país. Por tanto, en Dajabón, tú no puedes argumentar que tú no sabes cuál es la frontera, porque todo el mundo sabe que el río es la frontera. Ahora bien, ¿qué te dice el artículo 10 del tratado firmado en el año 1929? Que el agua que está en la línea fronteriza o que cruza la línea fronteriza porque una crecida lo desvió un poquito más para allá o un poquito más para acá, ahí esa agua es compartida en términos de aprovechamiento, que ni tú ni yo podemos levantar una obra hidráulica. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla.
Tú hablaste ahorita de que habría que levantar un dique. Si tú vas a hacer un dique, el dique tiene que ir desde el extremo derecho del río hasta el extremo izquierdo, donde tú tengas una topografía adecuada que pueda cerrar. Es lo que hacemos en las presas. Buscar roca del lado derecho, estribo derecho, roca del lado izquierdo, estribo izquierdo, levantamos el muro anclado en la roca y ya. Resiste la presión hidrostática de empuje que te haga la presa cuando la haga suba. Que ellos no saben si están dadas esas condiciones ahí. Arena, lo que hay ahí, arcilla. Entonces, ok, bajo ese escenario, cuando yo hago una presa como Cabeza de Caballo, que está cerca de la zona de Capotillo, pero del lado dominicano, el estribo derecho está en tierra dominicana y el estribo izquierdo está en tierra dominicana. Por tanto, yo no tengo que pedirle permiso a nadie para hacer la presa de Cabeza de Caballo. Cuando ellos te hablan de los niches, te están hablando de un territorio dominicano donde el estribo derecho es dominicano y el estribo izquierdo es dominicano. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la presa de Chagüey y la presa de Maguaca, que están en los ríos Chagüey y Maguaca, más hacia el este de esa zona, está en territorio dominicano. Cuando tú hablas del canal Juan Calvo, ese canal Juan Calvo está en territorio dominicano, cerca de la zona de Don Miguel, poquito al sur de Don Miguel, es territorio dominicano. Tú no tienes que consultar a nadie para eso, ni nadie te puede objetar. ¿Cómo? Pero no puede afectar el caudal que va hacia Haití. Puede afectar el caudal que va hacia Haití, pero el río está en tu territorio. Y te pongo un ejemplo sencillo, fácil de entender. Río Yaque del Norte. Comienza en la zona de La Ciénaga y Manabao, allá por el Pico Yaque. Cuando pasa por Jarabacoa, ¿quién lo aprovecha? Jarabacoa. Cuando pasa por Santiago, ¿quién lo aprovecha? Santiago en la presa de Tavera. Sigue para la línea noroeste. La gente de Montecristi no te puede decir que tú no puedes construir la presa de Tavera en Santiago porque lo va a afectar a ellos. La gente de Santiago te dice, no, espérate. Ese río cuando pasa por mi territorio es mi río. Fue lo que Sudán le dijo a Egipto cuando Egipto, que tiene la presa de el Bajo Asuán y la presa del Alto Asuán, quiso objetarle a Sudán construir una presa sobre el río Nilo, y Sudán le dijo, pero es que ese río pasa primero por mi territorio que por el tuyo. Por tanto, yo estoy usando el agua que pasa por mi territorio porque esa agua es mía, no es tuya. Es tuya cuando llega allá, pero cuando está aquí es mía y yo le doy el uso que entiendo. Pero y la parte que entonces entra Haití, ellos pueden decir que esa agua es mía. Sí, pero República Dominicana, por eso, con legítimo derecho, puede decir, como está diciendo el presidente de la República en este momento, bueno, pues vamos a rehabilitar el canal de la Vigía y hacemos una toma ahí en la Vigía para alimentar los sistemas de riego que tú tienes ahí en Cañongo, que tú tienes en la colonia japonesa, que tú tienes en Manzanillo y que tú tienes en toda esa zona de ahí. Desde la Vigía hasta Manzanillo tú irrigas toda esa zona. Tú tienes entonces legítimo derecho. Si hay un error que está cometiendo el gobierno haitiano es tomar una actitud rígida cuando sabe que de los 55 kilómetros de extensión longitudinal que tiene el río Masacre, solamente en 2 kilómetros entra a territorio haitiano. Ese canal nace en Loma de Cabrera. Por tanto, tú no puedes objetarle a la gente de Loma de Cabrera, ni siquiera el gobierno dominicano le puede objetar a Loma de Cabrera que utilice ese río cuando pasa por Loma de Cabrera para una toma de un acueducto. Porque la gente de la comunidad dice, ese es mi río. Y tú como comunitario, si tú vivieras en Loma de Cabrera y yo viviera en Loma de Cabrera, los dos diríamos, ese es nuestro río. Por ejemplo, yo soy de Navarrete y por allá pasa el río Yaque del Norte. ¿Y qué decíamos en Navarrete? Ese es el río de nosotros. Cuando pasa por el territorio de nosotros. En consecuencia, si tú tomas en cuenta el río Artibonito, que te queda al sur, la vertiente sur de la Cordillera Central, te vas a dar cuenta que ese río es el que alimenta la presa de Peligre, que está del lado haitiano. República Dominicana. El río más importante que le queda a Haití. Claro. No, que le llega a Haití, porque es de nosotros. Le llega, ni siquiera le queda, le llega a Haití, porque ese río es de nosotros. Ese río nace en la zona de Neita, por ahí en la loma de Nalga de Maco, que es el extremo occidental de la Cordillera Central, que es un área protegida. Ahí hay un bosque porque es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está resguardado con la ley 20204, es muy celoso cuidando el bosque precisamente para cuidar el agua. Si no, ese río no tendría agua. Entonces, ¿qué ocurre? República Dominicana nunca ha objetado que Haití represe el río Masacre
el río Artibonito, allá del lado occidental, porque Haití hizo la obra en su territorio, no en la zona fronteriza, lo hizo en su territorio. Si en este caso Haití se hubiese sentado con las autoridades dominicanas, dice, miren, nosotros estamos requiriendo agua, porque ciertamente nadie ha puesto en duda que ellos necesitan agua. Eso es una realidad. Ahora bien, si se sentaban con las autoridades dominicanas, digamos con la Presidencia de la República, con la Cancillería, con el INDRI, con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Agricultura. Ok, miren, queremos diseñar un plan de aprovechamiento conjunto entre ambos países. Vamos a ver en qué medida la ingeniería hidráulica dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, de la mano de la Cancillería, nos ayudan a tener un aprovechamiento racional del agua en función de los volúmenes disponibles en la cuenca, sin que esto lastime a los productores dominicanos que tienen ahí, en esa zona de Dajabón hasta Manzanillo, ahí hay 40 kilómetros cuadrados de producción agrícola. 40 kilómetros cuadrados tú tienes ahí. Entonces tú no puedes afectar a esos productores que están ahí, porque en esos 40 kilómetros cuadrados hay ya toda una comunidad que depende de esa agua. Hay un medio ambiente como la laguna de Saladilla y el humedal vecino a Saladilla que depende de esa agua. Hay un manglar en la zona de Manzanillo que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y depende de esa agua. De ahí que si ellos lo hubieran planteado, y tienen todavía la oportunidad, Haití tiene la oportunidad de sentarse con las autoridades dominicanas y discutir el tema de buena fe. Si no lo hacen, demuestran que nunca han tenido buena fe con este tema del canal, porque ellos comenzaron ese canal en el año 2018 y es apenas en el 2021 cuando vienen a buscar la anuencia del gobierno dominicano en unas reuniones en la Cancillería. Si lo hacen el primer día, lo primero que el gobierno dominicano les hubiese advertido, mira, ese canal está mal ubicado ahí. No lo hagas ahí, porque cada vez que el río haga una crecida, te va a erosionar y a destruir la obra de toma. Ponlo en otro lugar. Segundo, mira, la solera de ese canal está muy alta. Ponla más baja, cava a mayor profundidad para que tú no tengas que estar dependiendo de bombeo o de un dique, que tú puedas tener una derivación directa. Y de algún modo, nosotros los dominicanos te podemos ayudar con el régimen de uso de ese canal, porque no siempre tú estás utilizando toda el agua. Mira que se hace muchas veces en un sistema de riego, lo que el INDRI llama el tandeo. ¿A qué le llaman el tandeo? A distribuir los horarios por tandas. Bueno, mira, el área donde está Ramón Núñez Ramírez le vamos a dar agua de 8 de la mañana a 12 del día. Y el área donde está Osiris le vamos a dar agua de 12 del día. Osiris, vamos a hacer una breve pausa porque todavía faltan muchas cosas. Volvemos en unos minutos con Osiris de León. Continuamos esta interesante entrevista con el ingeniero Osiris de León. El canal de la vigía que el presidente anunció ayer, que ya existía, parece. Sí, ese canal existía, está deshabilitado desde hace 7 años, pero ahora el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos comenzó un proceso de rehabilitación. Se había llenado de sedimentos, de basura, de desperdicios sólidos y líquidos en sentido general, y ahora todo eso se está removiendo, se está habilitando para que actúe de nuevo como canal como se concibió en el pasado. Ese canal va a ser por bombeo, pero como dice el periódico El Día, hará un bypass al masacre antes de entrar a Haití, es decir, no habría agua para Haití. Claro. Y es correcto. ¿Y eso no viola el tratado del 1929? No, porque si tú te niegas a conversar conmigo sobre la base del texto del tratado y tú me dices de manera pública en foros internacionales y en tu prensa local que tú como quiera vas a hacer el canal, tú me estás obligando a mí a tomar otra medida de protección de mi gente. Porque esto no es un tema político, esto es un tema social. ¿Qué ha asumido el gobierno dominicano? Una actitud de defensa de unos productores agrícolas que están emplazados ahí en Dajabón, y es deber de cualquier gobierno, el que sea, el de ayer, el de hoy, el de mañana, proteger a esos productores. Yo estoy de acuerdo, Ramón, en que hay que compartir las aguas con Haití. Perfecto, muy bien. No podemos llevar ese espíritu de solidaridad
a sacrificar los productores de Dajabón. Ahora, ¿quieren llevar el tema al plano internacional? Perfecto, vamos a llevarlo. Plano en mano, caudales en mano. Y vamos a tomar cada uno de los ríos. El Masacre, el río Capotillo, el río Libón, el río Neita, el río Artibonito, el río Macasía, el río Pedernal. Y vamos a hacer un balance de caudales en toda la línea fronteriza, desde Manzanillo hasta Pedernales. Y vamos a demostrarle a la comunidad internacional que Haití está utilizando el 90% de las aguas de la frontera y que en tal virtud, como el tratado busca equidad, 50% del agua para Haití y 50% del agua para la República Dominicana, Haití va a tener que devolverle agua a la República Dominicana. Porque si del 100% del agua, Haití está utilizando el 90%, el río Artibonito, Ramón, transita 90 metros cúbicos por segundo. Cuando ellos te dicen que lo que te están pidiendo es un poquito de agua, de 1 metro cúbico por segundo, eso es adicional a toda el agua que ellos históricamente han estado tomando desde el río Artibonito sin que la comunidad dominicana y sin que ningún gobierno dominicano le haya puesto objeción alguna al gobierno haitiano, ni al pueblo haitiano, ni a los productores haitianos. Ellos han utilizado libremente, con nuestro aplauso inclusive, esas aguas. Y cada vez que República Dominicana ha intentado construir una presa sobre el río Artibonito, ha venido una objeción. Y te puedo decir a ti y a todo el país que en el año 1995, la OEA, Organización de Estados Americanos, me contrató a mí con un contrato para evaluarle las cuencas de la zona de la frontera, identificar sitios de presa. De ahí salió el Corte 1, salió el Corte 2, de ahí salió Pedro Santana, de ahí salió Joca, y dejamos en duda el tema de Dos Bocas por condiciones geológicas adversas. Pero cada vez que se planteó o hacer el Corte 1, o hacer el Corte 2, o hacer Pedro Santana, o hacer Joca, inmediatamente venía una objeción de Haití bajo el argumento de que si República Dominicana construye una represa sobre el cauce del río Artibonito o sobre uno de los afluentes del Artibonito, ellos se quedan sin agua en peligro. ¿Y qué ha hecho República Dominicana? Ser flexible, ceder, posponer, postergar, construir presas en el Artibonito, porque Haití siempre dice, pero entonces tú me vas a reducir la cantidad de agua. Pero ese río es dominicano, nace en Neita, nace en el extremo noroccidental de la cordillera central, en territorio dominicano, y transita de este lado de la carretera internacional. Es un río dominicano que entra luego a Haití y allá ellos lo aprovechan. Por tanto, si van a la comunidad internacional, van a perder el pleito. Porque lo primero que tendrá que hacer la comunidad internacional es hacer un arbitraje hidrológico. Vamos a ver los caudales en cada río y vamos a ver cuánto está usando cada país. Esos canales que ellos te citan, Veterano 1, Veterano 2, Veterano 3, eso es lo que consume medio metro cúbico por segundo, Ramón, eso no es agua. El conjunto. Entre dos canales a veces no llegan a medio metro cúbico por segundo. Porque el río no lo tiene. ¿Sí? ¿De dónde tú crees que puede sacarse aquellos 10.6 metros cúbicos por segundo que se citaron en el año 2021, en mayo? En ese entonces, para yo demostrarle a la sociedad dominicana que estábamos diciendo lo correcto, yo llamé a un amigo que tiene un helicóptero. Le dije, ¿tú estás utilizando el helicóptero ahora? Me dice, no, estoy aquí en casa. Dios, podemos ir de un prontito al río Masacre, hacer un recorrido y se coge para acá. Y nos fuimos. Sobrevolamos el Masacre, desde Manzanillo hasta Loma de Cabrera, por encima del río todo el tiempo, tomando fotos y videos. Y de ahí giramos en Loma de Cabrera y volvimos para atrás, para Manzanillo, siempre por el cauce del río. Y lo único que encontramos, Ramón, fueron algunas humildes lavadoras que estaban ahí aprovechando unos pequeños charquitos de agua, porque en muchos tramos el río está seco. No hay esos caudales que la gente dice que hay, que República Dominicana está usando 10.6 metros cúbicos por segundo. Señores, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Cuando te mencionan en la presita de Cabeza de Caballo, eso fue una pequeñita presa que hizo Balaguer. Balaguer, para algunos productores de la zona, en un arroyo afluente del río Masacre, ni siquiera está en el cauce del río Masacre,
Cuando te hablan de la presa de la Piña, esa presa está en un afluente del río Masacre, no está sobre el río Masacre, pero todavía esa región, el Masacre no hace papel de frontera, está al este de la frontera. En esa región, quien hace el papel de frontera es el río Capotillo. Entonces, mezclan una mala geografía con una mala hidrología, con una mala intención, tratando de convencer a la comunidad internacional de que República Dominicana le está negando un chin de agua, como dijo una comunicadora haitiana que vivió un tiempo aquí. Es un poquito de agua lo que estamos pidiendo, pero es que ya le estamos dando los 90 metros cúbicos por segundo que tiene el río Artibonito. Osiris, pero visto así, el gobierno no le convendría a él solicitar el arbitraje. Se puede ver como que la posición del gobierno dominicano es muy rígida. Y yo creo que lo que el gobierno dominicano busca en nombre y en representación de todo el pueblo dominicano es demostrar un espíritu de apertura, de conversación, de diálogo amistoso, que si hay necesidad de compartir el agua, vamos a compartirla como vecinos que somos tú y yo. Si tú y yo tenemos propiedad de vecina, tu casa está al lado de mi casa y hay una pared que nos divide, no tenemos que pelearnos. Hicimos un acuerdo de no subir la pared, no bajar la pared, no modificar la pared, pero eso no me lleva a mí a plantearte a ti qué tú debes hacer en la sala de tu casa o en la cocina de tu casa, ni tú plantearme a mí qué yo debo cocinar en mi casa, porque son cosas distintas. El tratado se refiere a la línea fronteriza, nada más. No tiene jurisdicción fuera de la línea fronteriza, es solamente el eje. Si en el eje de la frontera no hagas nada sin hablar conmigo, que yo no debo hacer nada sin hablar contigo, pero fuera de la frontera hacemos lo que queremos. Ahora bien, si Haití insiste en esa posición rígida, obliga a la sociedad dominicana también a asumir una posición rígida y son posiciones innecesarias. Yo creo que Haití lo que tiene que hacer es sentarse con una actitud reflexiva, con una actitud de diálogo frente al pueblo dominicano, frente al gobierno dominicano, y de poner esa actitud de verse siempre ante la comunidad internacional como los pequeños, como los sufridos, como los pobres, el problema es que nadie los quiere al no ayudar. haber gobierno, ¿quién para el canal? ¿Perdón? Al no haber gobierno, ¿quién para el canal? Mira, ese es un tema difícil, ciertamente, y ahí te doy la razón. Te concedo la razón. Al no haber un gobierno... ¿Con quién tú dialogas? Claro, al no haber un gobierno, hay un área que no está controlada por el gobierno, lo cual no es nuevo. Eso tiene ya más de 2 años, un área que no está fuera, que está fuera del control del gobierno. Y bajo ese escenario, entonces, el gobierno de Haití se deja presionar por grupos que lo que buscan no es ni siquiera el canal. A esos grupos no les interesa el canal. Les interesa ir tomando control en Haití para ver si en algún momento pueden tomar control del gobierno. Y entonces van a acorralar al gobierno y le dicen al gobierno, si tú no asumes una posición en defensa nuestra con el canal, te vamos a presionar y te vamos a hacer la vida imposible. Y ahí se le pone un poco difícil al actual primer ministro de Haití tomar decisiones, porque por un lado tiene una presión que es muy fuerte de grupos que son difíciles de controlar, y por otro lado está la sensatez, la prudencia, la lógica y la realidad de la data hidrológica. Aquí no hay que inventar datos, tú puedes darle a Haití la oportunidad. Fíjate que Haití nunca te menciona el tema del río Artibonito en el debate. No, porque sabe que si lo trae a la mesa de debate, todo el mundo le va a decir, pero tú eres el único usuario de ese río. República Dominicana prácticamente. Finalmente, ¿cuánto podría dársele de agua a Haití por el río Masacre? La mitad de lo que haya disponible. Pero eso fue lo que yo propuse. Pero eso implicaría una conversación permanente. Claro, porque, pero que porque esa mitad es de este lado que se determina. Ya se le planteó en los años 80 y 90 un dique compartido aguas abajo de la confluencia entre el río Capotillo y el río Masacre. Un dique con 2 derivaciones paralelas, una del lado oeste para irrigar tierras de Haití y una del lado este para irrigar tierras del lado dominicano, de forma tal de que los caudales fueran los mismos, porque las alturas de las derivaciones iban a ser las mismas y las secciones transversales iban a ser las mismas. Por tanto, los caudales derivados iban a ser exactamente iguales. Es una forma justa de compartir el agua, más allá de lo que es el vínculo político, social, económico que pueda haber en un momento determinado para un grupo determinado. Al final, todos reconocemos que Haití necesita agua. Ahora, Haití no ha tenido la cortesía
de plantear la República Dominicana, mira, mis necesidades reales de agua son estas y necesito que tú me ayudes en esto. Yo creo que si Haití lo hubiese hecho de esa forma, el gobierno dominicano y el pueblo dominicano le hubiesen extendido la mano amiga. E inclusive hubiésemos llegado más allá de las posibilidades y nos hubiéramos inventado formas de ayudar. Yo estuve en Haití, en la zona de Limonada, de los años 99 y 2000, explorando agua subterránea con el ingeniero Silvio Carrasco, que fue director del INDRI, pero eso fue mucho antes de él ser director del INDRI. Pero tampoco hay agua subterránea. Le encontramos, claro. Y le hicimos 3 pozos que le dan 1.200 galones por minuto para irrigar una extensión agrícola. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si Haití reproduce ese modelo en la parte norte y noroeste de Juana Méndez, en algunos lugares vamos a encontrar paleocauces, ahí podemos hacer pozos y captar más agua de la que ellos quieren captar en el río Masacre. Es cuestión de tener buena voluntad, de buscar una solución a un problema. Ellos en ningún momento han tenido esa buena voluntad. Ellos han querido utilizar la hostilidad, la rigidez, y eso no funciona cuando tú estás hablando de elementos de la naturaleza como lluvia y agua. Qué pena no tener más tiempo, pero nos ha dado una cátedra. Muchísimas gracias, Osiris. Que no pudimos hablar. Osiris ayer tuvo que ir a un derrumbe que se produjo en una carretera derrumbe, que hoy lo tiene la prensa y él está colaborando con eso. Ahora, en lo inmediato, la doctora Luz Rosa Estrella con su segmento de psicología para la familia, para bajar un poco los ánimos.